que tengo dos camaritas. Quería que me conocieran los que no me conocen. Quería presentarme con ustedes. Mi nombre es Yadira Teodosio. Por eso puse esta cámara, para que por lo menos esta vez nos pudiéramos ver la cara. Usualmente pongo nada más la cámara apuntando a las hojas, a los apuntes, pero hoy quería que me vieran por los que no me conocen. Entonces les digo mi nombre, soy Yadira Teodosio. Les paso mi correo. Siento como que hay mucho eco. A ver si se va componiendo. Ahorita les escribo mi correo. Me pueden encontrar también en el grupo de WhatsApp. Ahí está mi teléfono, mi contacto. Y pueden escribirme dudas, aclaraciones, no sé, cualquier cosa que quieran al WhatsApp, y yo les voy contestando. Algunas veces el semestre pasado, algunas personas me escribían, no sé, a la hora que estaban estudiando, a las 11, las 12 de la noche. Si estoy despierta, a esa hora les contesto. Si ya me dormí, pues les contesto hasta el día siguiente. O sea, me pueden escribir a la hora que quieran, por correo, por WhatsApp, por Messenger, no sé, por donde se les haga más fácil. ¿Qué otra cosa puedo decirles? Trabajamos usualmente martes y jueves de 11 a 1. 11:05 empezamos la clase. 11:05 en lo que damos chance de que todo el mundo se conecte. No tenemos, usualmente no hay días que no haya clase. Usualmente repasamos cosas, hacemos ejercicios y vemos también material de lo que me va pidiendo y me va encargando Marco. O sea que es una clase donde no solo vemos ejercicios, vemos cosas también del temario, y es importante que, si no se pueden conectar siempre, estén más o menos pendientes del temario y de las cosas que vamos trabajando. Usualmente pasa que termino de dar la clase y le subo todos los apuntes en un archivo PDF que se los mando al grupo de WhatsApp, y ahí pueden consultar después pues los apuntes y todo lo que quieran, ¿no? No sé qué otra cosa. No sé si haya personas, compañeros que no se conectaron ayer. Alguien me dijo que se acababa de inscribir. Y que tenga dudas sobre algo que se haya dicho ayer. Sí, fui yo. Bueno, nada más tenía dudas de cómo podemos entrar al grupo de WhatsApp. Y pues sí, pues en general cómo se iba a trabajar en el curso. Y pues nada más era eso. ¿Alguien puede poner aquí el enlace del grupo de WhatsApp para alguien que haya entrado? Porfa. Sí, yo entiendo que las diferentes dificultades, por las diferentes dificultades que hay, a veces no nos podemos conectar todo el tiempo. Pero cuando pasa algo así, o sea, en general no hay problema. Pero si alguna vez pasa, sobre todo como los días del examen o algo así, que es cuando necesitamos que todo el mundo se conecte. En las otras veces, cuando es la clase habitual, entonces se graba el video y lo pueden ver ustedes después. ¿Y qué otra cosa me preguntaste? ¿La forma de trabajo o de evaluación? Sí, pues sí, más o menos cómo se iba a trabajar en general.
Ajá. En general las clases son de lunes a sábado. ¿Qué les dijo Marco? ¿Que iba a haber clases el sábado o solo asesorías? Eso ya no sé en qué quedaron. Pero las clases son de lunes a viernes, corrijo, y de 11 a 1, usualmente lunes, miércoles y viernes es clase con Marco, martes y jueves clase conmigo, y los sábados son asesorías o cosas que se requieran para preparar el examen. No, no son todos los sábados, solo algunos, y este, pues usamos esta plataforma, ¿no? Que es lo que hasta el momento nos ha funcionado mejor. Tratamos de que sea la clase así grabada en vivo porque tratamos de retomar dudas, comentarios, o sea que tengamos una comunicación más o menos fluida entre todos y eso pues lo logramos más o menos con estas clases, ¿no? Por eso es importante que se conecten los que puedan, porque ahí vamos abordando dudas y cosas que van saliendo en ese momento. Igual se graban y después las pueden ver después. Marco les va mandando fotos de las hojas que va sacando, que va escribiendo luego. Yo se las mando hasta después, hago un PDF y se las mando porque me parece que así no se dispersan todas las hojas y es más fácil. Y pues los exámenes son por tema, usualmente son cada 15 días, cada 3 semanas. La idea es que no se acumule mucho material y se puedan estar estudiando los temas conforme los vamos viendo y se pueda ir evaluando esos temas que ya fuimos viendo. Al final hacemos reposiciones todas las que quieran de todos los temas y trabajamos con las guías. Hay una guía por examen. La idea es que se hagan por equipos, aun cuando esta situación no permite reunirnos, sí nos podemos reunir por WhatsApp o por estas plataformas, Meet, Zoom, la que mejor les acomode por equipo, y se puedan trabajar todas las guías y todas las dudas, porque de ahí, bueno, no es que salgan de ahí el examen, ¿no? Pero sí son cosas muy parecidas, yo creo. Entonces, la idea es que sí estudien las guías, ¿no? Y para eso necesitamos que todo el mundo esté en un equipo. Los equipos son de 3 a 5 personas, recomendable. Si ustedes tienen un equipote de 6 7 personas, avísenos, sí, por equipos. Avísenos si es su caso. Sí, pues, Yo ahorita nada más tengo un equipo de 2 personas. ajá. Ahorita les pregunto a ver quiénes les falta equipos y terminamos de formar los equipos. Ya saben que sí es importante que todo el mundo tenga un equipo de trabajo. Si entregan las guías y tienen un promedio en guías entre 8 y 10, según recuerdo, entonces les sube un punto en la calificación final. Y entonces es una buena ayuda y es bueno que hagan las tareas, ¿no? Por varias razones, porque se preparan para el examen y porque pueden subir puntitos al final. Es como la manera de ayuda para mejorar la calificación. Este, mm, Eso así más o menos, grosso modo, de la forma de trabajo, tanto de Marco como la mía. Este, ¿Qué otra cosa? Está la presentación, ya subí la presentación y pueden ahí ver el temario, diferentes cosas, que es bueno que le echen un ojo, por si después tienen más dudas. Y ya. Sobre los equipos, es bueno que todo el mundo tenga equipo, entonces díganme, estoy viendo ahorita el nombre de varios compañeros que no tienen equipo. Alguien que quiera trabajar, a ver, lo voy a hacer así, a ver si de una vez se forman los equipos.
quien le falte integrantes para su equipo? Miren, tengo a Eliot, a Eva, a Miguel Betanzos, Alfonso Isaac, Astrid Bautista, Fernando Morales, Emiliano Macías, Jennifer Cruz. Tengo 7 personas que no tienen equipo. Y dice Rodrigo, 8. Hay una recomendación de Zaira que dice que pueden hacer un equipo. ¿Cómo ven si hacen un equipo ustedes? Bueno, Eva se metió al equipo de Street. Igual ahí podrían integrarse 2 compañeros más y ya hacemos un solo equipo con los demás. ¿Cómo ven? Bueno, entonces chequen bien los nombres y se juntan entre ustedes, ¿va? Y nos falta equipo para Carlos y para Alan. ¿Alguno de los equipos que ya están les hace falta integrantes? Mira, ahí está. Yo les puedo mandar al rato mi WhatsApp. Ya seríamos ahorita 4 integrantes por si hacen falta más. Soy Astrid. Está bien, Astrid. Entonces, Carlos, Alan, Eric, ya son 3. ¿Cuántos hacen falta, Miguel? Otros 2. Pues pueden ser Carlos y Alan, ¿qué les parece? Y Eric puede caber en el otro equipo que estábamos formando. ¿Sí está bien, Eric? Pero fíjense los nombres para que sepan con quién ponerse de acuerdo. Sí, un equipo lo está organizando Astrid. Los otros 2 compañeros se integran con... De hecho, si quieren les puedo apuntar ahorita el nombre en mi equipo. Ahorita somos yo, esta Eva, Eduardo, que hoy no se pudo presentar a clase. No sé si alguien más se quiera apuntar. ¿Puedo entrar en tu- Claro, Karina. Les mando un mensaje ahorita. ¿Alguien más que quiera? Ahorita somos ya 4. Eric. Eran de 5 integrantes, ¿verdad? 5 o 6, está bien. Ajá. ¿Alguien más que se quiera unir? Creo que con Eric y Jennifer ya quedarían. Ajá. Y los otros Y Alfonso. que se junten en un equipo, te dijimos. Ah, perfecto. Entonces yo ya tengo un equipo. Ya somos 6. Ok. Entonces creo que ya quedamos, ¿no? Sí, a ver, los que no dijo Astrid, su nombre, escriban yo para que veamos quién falta. Pues mira, la idea es que todo mundo trabaje en el equipo. Si van a ser 7, yo creo que no está mal, que podemos hacer esa excepción, pero sí necesitamos que todos trabajen. O sea, que no pase que trabajan 5 y apuntan a 7. ¿Sí me explico?
Entonces nos hacen falta Eliot, Emiliano, y ¿quién más? ¿Son los únicos que nos faltan? ¿Los únicos que no tienen equipo? Solo me falta Eliot y Emiliano. No, 9 ya son muchos. Sí aceptamos oyentes. Oigan, pero entonces solo me faltan 2. ¿Alguien tiene, en sus equipos, tiene espacio para 2 personas? Si gustan, yo puedo agregar a otra persona. Ya serían 7 y alguien más que tenga un equipo de 6 que ya agregue al último. A ver, aquí hay compañeros. Dice, ¿cuántos les faltan, Alejandra? Alejandra Mayes. Ah, solo somos 2. Entonces, pues ahí caben esas 2 personas, ¿no? ¿Qué les parece? Eliot y Emiliano, que trabajen con Alejandra y su equipo de 2 personas. Bueno, entonces, ay, pregunto, ¿alguien le falta equipo todavía? ¿Te falta equipo, Fernando? No te creí. Bueno, entonces ya estamos. Me pidió Marco que revisáramos esto de los equipos. No crean que nada más estoy haciendo tiempo. Entonces, si ya todos tenemos, empezamos con la clase, ¿va? A ver, Fidel, anda por ahí, Fidel. No, ya tiene. Bueno, entonces, ya supongo que ya todo el mundo tiene equipo. Entonces, vamos a empezar con lo de hoy, si les parece bien. Yadira, Ya nada, está. nada, eso. Gracias. Bueno, ¿se ve bien mi hoja? ¿La puedes mover un poco más hacia arriba? Por fin. Más, poquito más, más, más. Bueno, si se puede. Un poquito más. Ahí ya está. Sí, ya se ve todo. Ok. Bueno, entonces estamos empezando a estudiar nuestro curso que es de cálculo vectorial. Y entonces, así como le hicimos en cálculo 1, que era estudiar el conjunto de cosas y reglas con las que íbamos a estar trabajando, ahora tenemos que estudiar varias cosas. ¿No se ven?
Ahí ya se ve. Bueno, voy a poner la hoja así y la voy moviendo. Entonces vamos a empezar a estudiar y definir algunas cosas con las que vamos a estar trabajando. Para empezar, vamos a definir y trabajar con cosas que ahora van definiendo cosas, varias, por ejemplo, cuando trabajamos con diferentes magnitudes, vamos a trabajar con diferentes magnitudes que involucran, por ejemplo, fuerzas, velocidades, aceleraciones y muchas otras cosas más, ¿no? Y entonces, para estas diferentes magnitudes que vamos a estar trabajando o diferentes conceptos que vamos a estar trabajando, sabemos que a estas les podemos asociar, a todas estas y a un conjunto de elementos más, podemos asociarles un tamaño, una magnitud y una dirección. Entonces, vamos a definir primero qué es un vector. Y esto les puede sonar a algunos, si es que ya llevaron álgebra lineal, les puede sonar a su curso de álgebra lineal. Y vamos a estudiar algunas cosas que tienen que ver con álgebra lineal, ¿no? Entonces, un vector es... ¿Alguien quiere decirme la definición o la escribo yo? ¿No? ¿La escribo yo? Un vector es cualquier... Sí, es un elemento del espacio vectorial, pero más que eso. Ajá, un ente matemático, esa definición me gusta. Es un ente matemático, es cualquier entidad que involucra estos dos elementos que dijimos. Involucra una magnitud, o sea, un tamaño, una medida y una dirección. Entonces, usualmente los representamos por flechas. O sea, una representación puede ser usando flechas. Y entonces, ahorita voy a hacer dibujitos todo en R2, nada más para poder hacer los dibujos, ¿no? Entonces, si ustedes están metidos en R2 y tienen por aquí una flecha, esto puede ser un vector, o esto, o cualquier otra cosa, ¿no? Ojo, usualmente también los anclamos al origen. Entonces, puede representar este mismo que está aquí. Siempre y cuando tenga que la longitud de esta flecha es lo que decimos que es la magnitud. Longitud de la flecha es la magnitud. Y el ángulo, este ángulo, que si quiero que este vector sea el mismo que entonces naturalmente tiene que tener aquí el mismo ángulo. Y el ángulo es la dirección. Entonces, esta es una representación común de los vectores. No necesariamente todo vector tenemos que verlo como una flecha.
¿no? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, fíjense que cuando tomamos una flecha como estas, entonces muchas veces nos fijamos en las coordenadas que genera aquí el punto, digamos, el extremo de la flecha. El extremo de la flecha nos va a generar un par de coordenadas, digamos, A1, A2. Y entonces podemos referirnos a un vector como ese punto que es el extremo de esta flecha. Y entonces, de esa manera, asociamos vectores con puntos coordenados. En este caso, en R2. ¿Sí está bien? ¿Todo está claro? ¿O lo escribo? ¿Quieren que lo escriba? Entonces diríamos algo así como si consideramos las coordenadas del punto extremo de la flecha tenemos un punto coordenado, en este caso A1, A2. Para esto estoy pensando, me estoy fijando en esta flecha que está en el origen, porque están de acuerdo que si tomo entonces esta coordenada no, o sea, no está bien tomada esta, ¿no? Tengo que estarme fijando en este que está en el origen. Tenemos un punto coordenado A1, A2. Y podemos referirnos a este en lugar de la flecha. Aquí, ojo, importante es que el vector, o sea, la flecha, parta del origen. Entonces, ya que tenemos un montón de coordenadas, porque imagínense que aquí tenemos un montón de coordenadas de estas, entonces tenemos un conjunto donde podemos definir un montón de estas cosas y es bueno pensar en que existen operaciones entre estas cosas que tenemos aquí. Bueno, ahorita estoy tomando solo dos entradas, pero después vamos a generalizar esto para Rn con diferentes, con eneadas, ¿no? Entonces, a ver, piensen en operaciones. ¿Qué operaciones se les ocurre trabajar con estas dos cosas? Suma y producto. Suma y producto. Entonces son las de cajón, ¿no? Suma. A ver, ¿cómo vamos a definir una suma entre dos elementos de estos? Supongan que tenemos dos elementos, este y este. Pues sería entrada a entrada, ¿no? Entrada a entrada. O sea que si tenemos A más B, eso va a ser A1 más B1,
A2 más B2. Y esta es la forma usual de definir esta suma. La usual, no la única. ¿Y por qué se nos ocurre que sea entrada-entrada? ¿Cómo vemos eso? Porque estamos sumando escalares, al final de cuentas. Sí, bueno, estos son escalares, son elementos en un campo, A1, A2, B1, B2, Porque, pero porque cada entrada tiene un orden, ¿no? Serían parte de las coordenadas, por ejemplo, del eje cartesiano X, Y. Entonces, A1, B1 pertenecerían al eje X y A2, B2 serían del eje Y. Entonces, tendríamos que sumarlos de tal forma en la que no se rompiera, pues, el espacio vectorial, por así decirlo. ajá, eso es porque estamos haciendo una correspondencia de estos elementos, estas flechitas, con R2, ¿no? Entonces queremos que todo esto que estamos aquí definiendo funcione como sabemos que funciona en R2. Pero en problemas prácticos y un montón de cosas que vamos a ver después, es importante que sea de esta manera, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren, no sé, contabilizar, si ustedes quisieran así ejemplito sencillo, si ustedes quieren contabilizar la comunidad de la población de ardillas y conejos en una comunidad, entonces, si ustedes tuvieran aquí una comunidad muy grande y podemos partirla por regiones, donde ustedes me dicen, yo sé que en esta región hay, por ejemplo, 2 ardillas y 3 conejos, y aquí hay, estoy inventando, 20 y 30 y así. Entonces, nosotros lo que queremos sumar es ardillas con ardillas, ¿no? Y luego queremos saber cuántos conejos con cuántos conejos. Entonces, tengo que hacerlo con un cierto orden. Tengo que poder decir, a ver, agrupo primero a todas las ardillas, o sea, me fijo en todas las entradas, en todos los elementos, perdón, todos los números que están en la primera entrada, ¿no? Entonces puedo sumar, si yo quiero saber cuántas ardillas tuve al final, tengo que decir que tuve 2 más 20 más C1 más D1 y así. O sea, no quiero mezclar ardillas con conejos, sino que sumo primero ardillas y luego sumo conejos. Entonces, esto me representa un orden a la hora de ir sumando, ¿no? Y claro que también tiene que ver con querer que todo esto funcione como hemos hecho una idea del plano cartesiano y el plano en general, ¿no? Con, entonces, esa es la forma que se ha adoptado para que todo funcione bien. Y bueno, ¿qué sabemos de la suma? ¿Cómo puedo saber que el elemento déjenme llamarle C? ¿Cómo sé que C es exactamente el que tiene coordenadas A1 más B1, A2 más B2? Porque tiene que ser cerrada, en cierto modo. O sea, Ajá. tiene que caer ahí mismo. Si eso es que sea un elemento del mismo, en este caso del mismo plano, ¿no? Del mismo plano cartesiano. Pero yo como sé que estoy, fíjense aquí en el plano, yo quiero sumar A y quiero sumar B. Y yo sé que me va a dar un elemento C por la cerradura de la suma. Sé que C va a estar aquí, pero ¿cómo sé que C es este o no es este? ¿Cómo sé que C es exactamente este? ¿Sí me explicó?
poco, pues porque así lo estoy definiendo, pero ¿por qué lo defino así? Por la diferencia geométrica de vectores. A ver, vámonos a lo geométrico. ¿Puede ser porque sean una combinación lineal? Antes de eso. Sí tiene que ver con combinaciones lineales, pero antes de eso, a ver, vamos a ver la suma. A dijimos que tenía coordenadas A1, A2. Y B tiene coordenadas, aquí estoy, B1, B2. Entonces yo lo que les digo es que, ¿cómo se suma geométricamente estos dos? Regla de paralelogramo. Ley del paralelogramo. ¿Sí? ¿Todo el mundo se acuerda de ese? ¿Todo el mundo sabe cuál es la ley del paralelogramo? Bueno, si no se acuerdan, ahorita le escribo. Pero la idea es que yo puedo tomar al vector B y ponerlo en la flecha del vector A y trazarlo aquí. Entonces puede que me quede todo chueco, pero es este. O bien puedo tomar al vector A y trasladarlo y ponerlo en la punta de la flecha del vector B y me da esta, ¿no? Y este punto, aquí no se ve como un punto, pero este punto C es la suma de estos dos. Que por cierto, esta idea de cómo hicimos este dibujito nos muestra que nos muestra que A más B es lo mismo que B más A. ¿Sí o no? ¿Y cómo se le llama eso? ¿Qué propiedades está? Conmutatividad. La conmutatividad. Entonces de aquí sale la conmutatividad de la suma. Bueno, pero entonces estamos diciendo que C es esta nueva flecha. Y C es, queremos justificar que esta C tiene exactamente estas coordenadas. Por ahí empezamos, ¿se acuerdan? Entonces ahora sí díganme cómo veo eso. Es mi dibujito que está así medio feito. Pero fíjense que por cómo estamos tomando esta flecha, que es exactamente la misma que esta. Entonces, si yo tomo aquí una paralela a este eje, entonces, sí o no, que aquí voy a tener un triángulo que es semejante a este. Y esta coordenada B, que es este, tiene coordenadas B1, B2. ¿Qué punto va a ser este? ¿Qué punto es este? Este es B1, B1 más A1. B1 más A1. Ajá, exacto. Porque este, que es igual a este, me generó el mismo triángulo que genera aquí, que aquí. Entonces, esto es A1. Entonces, aquí yo estuve en B1, pues esto es B1 más A1. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, C tiene, en su primer coordenada es B1 más A1. Y luego, ¿cómo podemos ver este? Pues lo mismo, ¿no? Solo que usando al vector B. Pues en B
¿esto quién es? Estuve aquí en A2. Fíjense, esto fue A2. Y este vector, que es el mismo que este, entonces por semejanza, este triángulo va a ser igual al que genere, si pongo aquí una paralela, ¿y quién va a ser esto? Esta diferencia pequeñita es B2. Entonces esto es A2 más B2. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, efectivamente, esto tiene coordenadas B1 más A1, A2 más B2. Y ya sé que ya lo sabían, pero es una forma de estar justificando por qué las operaciones son como las definimos y no otra cosa. ¿Sí está bien? ¿Todo el mundo se acuerda qué dice la ley del paralelogramo? Por cierto, ya que alguien lo enunció por ahí. ¿Qué decía? Pues dice que la suma de dos vectores A y B, en este caso, que actúan sobre el mismo punto P, en realidad nosotros lo tomamos en el origen. En el origen, como lo tomamos nosotros. Entonces la suma es el vector C, que en el paralelogramo que tiene A y B por lados adyacentes se representa por la diagonal que parte del punto P. Que es lo que hicimos en el dibujito. Entonces, esa fue una de las operaciones. ¿Cuál es la otra operación que me dijeron? El producto. Producto. Y vamos a empezar por el producto escalar. Producto escalar. Tengo que ahorita estoy diciendo que es de esta manera. Y tengo acá un escalar. Estos son elementos de un campo. Ahorita que lo defina bien, lo escribo.
Y entonces quiero ver cómo es el producto de K por A. Es decir, K por A1, A2. Otra vez díganme cuál es la manera usual. Y luego me dicen por qué Pues, es así. Se multiplica entrada a el, entrada, ¿no? ajá, el escalar por cada una de las entradas. Va. Entonces es K por A1, K por A2. Y otra vez díganme por qué esa es la forma usual. ¿A qué responde que sea de esa manera? Porque lo que hace el escalar, o sea, bueno, lo voy a decir como muy coloquialmente, Sí. que, o sea, lo que hace el escalar es ya sea alargar la flecha o acortar la flecha. Entonces, cuando sucede eso, pues se mueven ambas entradas. ¿Sí están de acuerdo con esa explicación? Sí. O sea, si ustedes tuvieran, por ejemplo, otra vez el dibujito en el plano, ¿no? Si ustedes tienen este elemento y tenemos coordenadas A1, A2, si K fuera 2, entonces mi nuevo elemento K por A va a ser 2 veces A1, 2 veces A2. Y entonces, ¿quién es 2A1? Pues es esto 2 veces, esto sería 2A1 y A2 es esto por 2, o sea, 2 veces esto más esto. Esto es 2A2. Y entonces me genera este nuevo punto que está aquí. Y entonces casualmente vemos, bueno, lo de casualmente no fue casual, pero vemos que está en la misma dirección que este. Acuérdense que la dirección es esta, ¿no? Entonces, por semejanza de triángulos, vemos que este queda exactamente en la misma dirección, pero algo le pasó a la magnitud. O sea, este, que tiene una longitud, este va a tener el doble de longitud que este. Entonces tiene sentido este que es 2 por el vector inicial, ¿no? El que teníamos primero. Entonces nos mantiene la dirección. Tiene sentido el que duplica la magnitud y entonces todo queda bien definido. ¿Sí? Entonces, a ver, dijimos que K, A1, A2, bueno, esto, si K fuera 3, están de acuerdo que pasa lo mismo, ¿no? Y si K fuera 10, pasa lo mismo, y si K, etcétera. Entonces, ¿qué podemos decir de esta operación? Dos cosas hasta ahorita, ¿no? Que conserva la dirección y que aumenta o disminuye, La magnitud. exacto, la magnitud. ¿Cuándo la disminuye? Cuando el Cuando hablamos de vector, una fracción, Cuando es menor a 1, ¿no? De 0 a 1, el escalar. Entonces, la aumenta cuando K es mayor que 1, la disminuye cuando K es menor que 1. Y si tuviera yo K igual a menos 1,
mantiene la dirección, pero cambia de sentido. Eso. Entonces, si K es igual a -1, entonces conserva la dirección pero cambia el sentido. O sea que si la flecha iba así, y esto es A1, A2, entonces esta, espero que se vea igual, esta va a ser -1 por A1, A2. A eso nos referimos con el sentido. Yadira, ¿no quedaría bien poner en la hoja de arriba donde pusiste que el vector, bueno, la magnitud disminuye, poner que K tiene que ser mayor a 0 y a su vez menor que 1? Porque así como lo pusiste, daría pie a que pueda ser un número negativo y pues sale el caso de abajo, ¿no? Bueno, digo, o sea, como para que las notas queden bien en las fotos. Ahí mero, al lado. Quedaría bien decir que K tiene que ser mayor a 0 y menor que 1, ¿no? Es que aquí solo me estoy refiriendo a la dirección. ¿Podría ponerle conserva la dirección y el No, me refiero sentido? abajo. Es que sí se vale que K sea negativo. Ah, bueno, ok, Pero ok, en este ok. caso lo que cambia es el sentido. Entonces le voy a poner conserva la dirección y el sentido para estos casos, ¿no? Para K positiva. Y déjame ponerle aquí. Conserva si K es menor que 0. Entonces, K por 1, A2. Entonces, esto conserva la dirección pero cambia el sentido, como vimos en el ejemplo pasado, ¿no? Entonces sí se vale que K sea negativo, pero en ese caso va a cambiar el sentido. Y bueno, dependiendo, aumenta o disminuye la magnitud. ¿Sí está bien? Entonces, a ver, díganme en qué casos aumenta la magnitud. Si K es menor a -1, ¿no? Ajá. Si K está entre el 0 y si es menor, más bien, ¿no? Y -1. Eso Eso justo sería era para lo que quería disminuir, arriba. ¿no? ¿Cómo? O sea, es que eso Que era justo lo que decía Fernando arriba. De o sea, cuando disminuye la magnitud es entre el 0 y el 1. Y el -1, ¿no? O sea, sí, en este ejemplo sí, pero es que arriba está el mismo ejemplo, pero con el sentido positivo. O sea, pero usted puso que cuando se disminuye la magnitud nada más tiene que ser menor que 1. Cuando aumenta o disminuye la magnitud. Cuando aumenta tiene que ser mayor que 1, pero cuando disminuye tendría que estar entre el 0 y el 1, no solo Ah, ya menor que entendí 1. lo que dices. Ajá. O sea,
es mayor que 0, pero menor que 1, ¿no? ¿A eso Sí, te sí, refieres? sí, sí, sí. Perdón, hace rato no te entendí, Fer. Y de todas maneras, ahí tendría que ser lo que se anotó en la parte de disminuye, porque para que aumenta tiene que ser menor a -1, ¿no? A ver, otra vez, es que casi no te escuché. Cuando la K es negativa, debe de estar entre -1 y 0, la K, para que disminuya la magnitud, no para que aumente. Tiene que estar... Sí, claro. ¿Lo puse mal también? No, o sea, es que en el último ejemplo nada más puso cuando disminuye, pero cuando aumenta tendría que ser menor que -1. O sea, es que pusiste, Yadis, la propiedad que tiene que tener la K, pero para que disminuya, y la pusiste en el lado de aumenta. ¿Sí me entiendes? La volteaste. Eso tendría que ir en disminuye. Ah, sí, claro. Esta es de disminuye, ¿no? Si nomás, táchalo. Aquí le voy a poner con mayúsculas para no hacer un borrón. Entonces díganme qué pasa cuando aumenta. ¿Cómo tiene que ser la K? menor estrictamente que -1. Entonces K es menor que 0. ¿Y qué? No, más bien K tiene que ser menor que -1, ¿no? Sí, es que estoy en los negativos. Pero K tiene que ser menor que 0 y menor que -1. Ah, sí, exacto. Bueno, quédense con esta, que es la que importa, ¿no? Déjenme, pongo esta. Esta es la hoja 6. ¿Podría Bien, moverla tantito a la derecha? Es que no, bueno, ajá, sí, nada más así, gracias. ok. Entonces, ya que tenemos las dos operaciones, pues la idea es pensar en qué propiedades nos satisfacen esas operaciones. Pues ahora podríamos tomar a otro vector B, ¿no? Y multiplicarlo a ver qué pasa. Porque ahí nada más tomamos un escalar y lo multiplicamos por A. Sí, tienes razón, pero déjame ponerle pausa a operaciones de multiplicaciones entre vectores. Ahorita solo me voy a quedar con el producto escalar y la suma. Entonces, con esas dos operaciones, ¿qué cosas podemos ver? ¿Qué propiedades podemos ver que se cumplen entre ellas? Ya habíamos visto, por ejemplo, conmutatividad para la suma. Puede salir fácilmente que se cumple distributividad para la suma. ¿Sí? Sí. Pero, déjenme las escribo. Propiedades para la suma. Entonces habíamos visto que A más B es lo mismo que B más A. Distributividad para la suma. O sea que si tengo A más B, y a eso le sumo un tercer vector. Eso es lo mismo que tener A más B más C. Luego podría pensar, eso es asociatividad para la suma. Dije conmutatividad. Ahora escribo lo de distributividad.
conmutatividad, esto es asociatividad. La existencia de un elemento neutro, o sea que existe un vector llamado 0. Bueno, luego escribo las cosas así, pero si quieren para que no... Es que hay quien escribe todo el tiempo flechita arriba de vector. A mí no me gusta mucho porque siento que se carga mucho la escritura, pero si quieren puedo escribir flechitas o no, como ustedes quieran. Entonces, existe un vector llamado 0, tal que ¿qué? Que A Tal que A más 0 es igual a. más 0 es igual a eso. Que es igual a 0 más A. Que es igual a 0 más A. Sí, exacto. Pero esta será propiedad más bien, para demostrar. 4. ¿Qué otra cosa? Si estamos hablando de un elemento neutro, entonces, ¿qué se les hace más o menos? Eso, inverso aditivo. Entonces, para cada vector, A, existe un vector, déjenme ponerle B, tal que A más B es igual al vector 0. Y ya sé que están pensando en que el vector B debe de ser menos A, ¿no? Pero en dado caso eso hay que probarlo. Y esas fueron para la suma, 4 propiedades de la suma. Bueno, por supuesto que para que tenga sentido, entonces la propiedad 0 de la suma debería de ser la cerradura. O sea que siempre que sumamos dos elementos, ese tercer elemento tiene que estar en nuestro conjunto, ¿no? Si no, como que no tiene sentido todo lo demás. Y entonces, ahora díganme las propiedades que se les ocurren para el producto. Y voy a hacer énfasis en que es el producto de un escalar con un vector. Entonces tendría que tener algo así como que si tengo al escalar 1, entonces 1 por A es ¿quién? A. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Ese sería su neutro, ¿no? Ese es el neutro. Sí, ese es el neutro. Que si tengo escalares, déjenme ponerles así en minúscula, A y B por un vector, entonces eso va a ser A por B veces ese vector. Y si tengo un escalar A por la suma de dos vectores, ¿eso qué debería de ser? Debería de ser este más este, ¿cierto? Y una más es que si tengo A más B por el vector A, esto tiene que ser
el escalar A por el vector A más el escalar B por el vector A. Y lo mismo que estudiamos antes cuando estábamos en R y definimos un campo y todo eso, hay un montón de propiedades más que podemos sacar para la suma y el producto y etcétera, pero siempre definimos unas como las propiedades, digamos, fundamentales, y a partir de ahí, las demás propiedades tendrán que ser consecuencia de estas. Entonces, algo así como que si pudiéramos aquí seguir enunciando un montón de propiedades, pero fuéramos descartando una por una cuáles se pueden demostrar a partir de un conjunto más reducido de propiedades. Entonces, nos vamos a quedar con estas. ¿Saben? Me faltó, tenemos aquí el 0 también, que es la cerradura, ¿no? Otra vez para que todo funcione bien. Es la cerradura para el producto. Entonces, vamos a quedarnos con estas 10 propiedades como las básicas y a partir de ahí vamos a demostrar más propiedades. El conjunto de propiedades que quieran. Y por cierto, estas 10 propiedades, o sea, un conjunto que tenga elementos donde se pueda definir una suma y un producto escalar y cumpla estas 10 propiedades, a eso le vamos a llamar espacio vectorial. Entonces, podemos ya definir y escribir la definición bien de espacio vectorial. Y vamos a hacer eso. ¿Les parece? Esta fue mi hoja 7. Entonces, ahora sí. Voy a poner definición. Y queremos definir espacio vectorial. Entonces, un espacio vectorial al que de ahora en adelante vamos a denotar como B mayúscula sobre un campo F. Les voy a poner la definición en general. Sobre un campo F consiste de un conjunto de elementos, dijimos, conjunto de elementos en el que están definidas dos operaciones. Definidas dos operaciones. Suma y multiplicación por escalares. Y estas operaciones están definidas de tal manera que para cualquier par de elementos
Puse A y B, pero déjenme cambiarle por X y Y. X y Y en B existe un elemento único X más Y. Esto hace referencia a la cerradura para la suma y para cada elemento, déjenme ponerle K en F, y cada elemento X en B existe un elemento único, existe un elemento único K por X en B. Y esto es la cerradura para la suma y el producto. De manera que se cumplen las siguientes condiciones o propiedades. Y aquí van las 8 propiedades que dijimos. Sí quedaron claras las propiedades, ¿verdad? O las escribo. Son las mismas que ya habíamos dicho. Pero bien escritas deberían de ser algo así como... ¿Las puedes escribir, Yadira, por favor? Entonces sería para toda X y Y en B se cumple X más y eso es igual a Y más X. Y eso dijimos que era la conmutatividad. Disculpe, ¿qué dice arriba y para cada elemento en F? ¿O qué dice? Para cada elemento K en F, F es el campo, lo puse desde acá. Ok. ¿Sí? Gracias. Sí. Entonces esta dijimos que era la conmutatividad de la adición. Luego, esta es la 1. Luego la 2 diría para toda X, Y Z en B tenemos que X más Y, si a eso le sumamos Z, es igual a X más la suma de Y más Z. Y eso dijimos que era asociatividad para la adición. Y la 3 dice que existe un elemento en B. Gracias. Existe un elemento en B llamado 0, que voy a poner así, tal que X más 0 es igual a X. Y ese elemento es para toda
X en B. Y la 4, ahorita voy a sus dudas, ya vi que escribieron algo. Y la 4 dice que para cada elemento X, X que está en B, existe un elemento Y en B. Tal que, ¿qué dijimos? Que X más Y es 0. Y esas fueron las 4 de la suma. Ahora van las del producto escalar. Entonces, habíamos dicho que para cada elemento X en B, 1 por X es X. Yadira, yo tengo una duda. Dime. En la 4 de la suma que dice para cada elemento en X existe un elemento Y tal que X más Y es igual a 0, ¿no ese elemento en Y tendría que ser único? Sí. Déjenme ponerle, existe un elemento aquí si quieren para... Gracias. Sí, por nada. Entonces la 6 era que para... Si tenemos dos elementos... K y T en el campo. Bueno, puse F, ¿verdad? En el campo F. Y cada elemento X en el espacio. Entonces, K por T, que va a multiplicar a X, estos son escalares, acuérdense. Que va a multiplicar a X, eso es lo mismo que K por T por X. Para cada elemento K en F. Y para cada par de elementos X y Y en el espacio. Entonces K por X más Y es K por X más K por Y. Y ya nada más me falta la 8 que dice que para cada par de elementos cada par de elementos K y T en F. Tenemos que K más T por X es X más TX. Esas fueron las 8 propiedades.
Ahora, como les decía hace rato, hay un montón de propiedades más que pueden ir sacando, pero estas, o sea, las nuevas propiedades que puedan ustedes enunciar, se pueden demostrar a partir de estas. De hecho, puse esto de único entre paréntesis, porque como dice Luis Daniel, se puede demostrar la unicidad a partir de las definiciones, ¿no? O sea, sí es único, pero se puede demostrar. Si hablan de algunas otras propiedades, se pueden demostrar a partir de estas. O sea, esto es lo que es la definición del espacio vectorial. Después pueden demostrar más cosas y evidentemente, si ustedes afirman que algo es espacio vectorial, tienen que probar que se cumplen las 8 propiedades más la cerradura. La que parece L es K. ¿Cuál? ¿Esta? Sí, es una K. Entonces, sí me entendieron lo de la observación que les puse acá, ¿verdad? Lo puse acá para que no generara ruido. Entonces, esa es una observación, lo de la unicidad y lo de las propiedades. Otra observación que les tengo que decir es que... Observación. Para nuestro tema de estudio, digamos, siempre, bueno, usualmente voy a tomar que F son los reales y que B es el espacio Rn, donde tomamos pues A1, A2 y así hasta AN. Vamos a ir viendo esto con cuidado y en adelante, pero casi siempre vamos a trabajar en este espacio, salvo que digamos lo contrario, salvo que demos especificaciones, estamos hablando de este espacio y de este campo. Pero por supuesto que hay muchos más espacios y más campos, ¿no? Entonces, a ver, ejemplos de espacios vectoriales. Entonces, retomando lo que decía alguien por acá, si digo que algo es un espacio, decía Luis Daniel, si digo que algo es un espacio vectorial, entonces tengo que demostrar que se cumplen las propiedades. El conjunto de todos los polinomios podría ser, ¿no? Ándale, sí. Déjenme lo escribo. Entonces, piensen en que B es el conjunto de todos los polinomios de grado n. Yadira, un compañero pregunta que si lo de la unicidad tiene sentido porque estamos hablando de R en este caso como campo. Si habláramos de cualquier otro campo, eso podría cambiar, ¿no? O sea, necesitamos que sea un campo y con todas las cualidades Sí, tiene que cumplir las propiedades de campo. Sí, ya. Que requiere un campo. Uh-huh. Entonces, B es el conjunto de todos los polinomios de grado n. Y vamos a tomar los coeficientes con coeficientes en el campo
los reales. Entonces, tómense a todos los elementos que cumplan esto. O sea, tengo p de x, que es an xn más an menos 1, x a la n menos 1 más así, todo, hasta a1 que multiplica a x más a0. Y si ponen Yadira, ¿te puedes mover un poquito la hoja para la derecha? Por fin. a la derecha, ahí estoy. Y sí, un poquito más arriba. Vale, gracias. Sí, de nada. Es que me quedó la cámara ahora muy cerca. Voy a tratar de mejorarlo después. Pero, ¿qué? Ah, sí. Entonces tenemos un polinomio de esas características. Y lo que dijimos es que todos los A's, an menos 1 y así, hasta a1 y a0, son elementos en los reales. Bueno, díganme. Pues tendríamos que ir probando que cumpla propiedad por propiedad de las que habíamos mencionado antes, ¿no? Entonces, eligen. Voy recordando. Conmutatividad. Bueno, primero que existan dos, o bueno, vamos a hacerlo sin escribir, a ver si todo el mundo nos seguimos. Que existan dos operaciones. ¿Sí está bien? Dos operaciones. Tenemos que definir una operación suma y esa operación pues tiene que ser que para cualesquiera dos polinomios me dé un nuevo polinomio. Déjenme ponerle mx. Entonces, díganme cómo definimos esta suma para que pase esto. ¿Cómo se define? Pues que si yo tengo este polinomio y tengo el polinomio q de x, entonces, ¿cómo defino la suma? Sí, hay una forma, ¿no? Ajá. O sea, para empezar, P y Q tienen que estar en B. O sea, ambos son polinomios de grado n. Entonces, término a término del mismo grado, exacto. Entonces, es an más bn que multiplica xn más an menos 1 más bn menos 1 que multiplique a x a la n menos 1 más punto más a1 más b1x más a0 más b0. Y ya. Entonces, con esa suma, evidentemente este es un elemento de B. O sea, termina siendo un polinomio de grado n. Entonces, cumple la cerradura. Entonces, ahora chequen las otras propiedades. ¿Cumple conmutatividad de la suma? ¿Sí, no? Sí. Me quedaría bn más an que multiplica x a la n más bn menos 1 más an menos
1 que multiplica xn menos 1 y reordenamos y todo queda igualito. Entonces, la propiedad 1 sí la cumple. La propiedad 2, que es la asociatividad, 1 sí. La asociatividad sí. La 3, existe un elemento 0 en B, o sea, existe un polinomio 0 tal que al sumarlo con cualquier otro nos dé ese otro. Sí. Pues sí, ya dijimos que es el polinomio 0. Luego la 4, para cada elemento X en B, existe un elemento Y en B, tal que X más Y es 0. O sea, para todo polinomio que ustedes tomen, existe un otro polinomio del mismo grado, tal que al sumarlo nos dé 0. Sí. Sí, su inverso, aditivo. O sea, si tomáramos menos A1, X a la N, más menos AN menos 1, X a la N menos 1, y así, ¿no? Entonces, siempre que sumemos eso nos da 0 y ya acabamos. Sí. La 4. Luego la 5. Tendríamos que... primero definimos la multiplicación. Entonces, antes de la 5, ¿cómo sería la multiplicación por escalar? O sea, dado K en el campo, que dijimos que eran los reales, y si tomamos cualquier polinomio en B, ¿sí le puse B? En B, o sea, P de X es un polinomio de grado N. Entonces, ¿cómo puedo hacer la multiplicación de K? O sea, ¿qué significa K? Por AN, X a la N más AN menos 1, X a la N menos 1 más punto, A1X más A0. ¿Qué es eso? Pues es distributividad ahí, ¿no? Tendríamos que multiplicar K por cada uno de los coeficientes, digamos. Ajá. Entonces tengo K, me va a quedar K por AN, X a la N más K, AN menos 1 por X a la N menos 1 más punto, así hasta K A1X más K A0. ¿Están de acuerdo? Y están de acuerdo que este es un nuevo polinomio, pero también está en B. O sea, es un polinomio de grado N. Eso lo que quiere decir es que existe la cerradura, ¿no? O sea, mi conjunto es cerrado bajo el producto escalar así definido. ¿Por qué le pongo así definido? Estoy haciendo énfasis en que depende de cómo defina esas operaciones. ¿Está bien? Y entonces, ya que tengo esta operación y ya vi que es cerrado, entonces ahora sí tiene sentido que me pregunte por las otras propiedades. Primero vemos que tenga su neutro multiplicativo, ¿no? Voy, sí. Estoy poniendo orden en mis hojas porque si no, se me pierden todas. Entonces, ¿qué dijimos? La 5. Vemos que exista el 1 en
¿En dónde tiene que existir el 1? En el... 1 es escalar. Ajá. En este caso es real, ¿no? El 1 es real. Ah, ok, sí, en el Para campo. todo X, o sea, para todo polinomio, entonces 1 por cualquier polinomio tiene que ser ese polinomio. Y sí, eso sí pasa. ¿Están de acuerdo que eso sí pasa? Luego la 6. Tómense 2 elementos en el campo, o sea, 2 elementos en los reales. K y T en R. Y para cualquier polinomio en B, entonces tenemos que ver que se cumple asociatividad, ¿no? T, X es K, ay, estoy muy abajo, K por T por P de X. A ver, hagan la cuentita. ¿Están de acuerdo que se cumple eso? Sí. Si no, esta sí se cumple. Entonces ya está la 6. Luego la 7. Si ustedes tienen un elemento en el campo y tómense 2 polinomios. Entonces lo que tendría que pasar es que K por P de X más Q de X nos dé K por P de X más K por Q de X. Entonces, demostrarlo es hacer toda la cuentita de este lado y hacer toda la cuentita esta y ver que efectivamente es lo mismo. Ahora puedo escribirla o pueden hacerla cada quien y ver que sí es lo mismo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que sí? Sí. Lo hacemos nosotros. Y ya nada más faltaría la 8. La 8 dice que siempre que tengamos un par de elementos K y T en el campo, en este caso en los reales, y un elemento en el espacio, en este caso acuérdense que es un polinomio, entonces tengo que K más T por ese polinomio va a ser lo mismo que K por el polinomio más T por el polinomio. ¿Esa que les late? ¿Que sí o que no? Que sí. Bueno, muy probablemente van a tener que probar en su tarea que algo es espacio vectorial. Entonces, ya si se atoran con algo, en la escritura o lo que sea, ya me dicen, ¿no? Esta es más o menos evidente, sencilla, aunque si alguien quiere que le escriba, pues yo le escribo. Yo sí querría. ¿Sí? ¿Escribimos una? La 8, ¿te parece? Sí, por favor. Habría que hacer esto, ¿no? Y ver esto. Entonces, lo que estamos diciendo es que tenemos 2 elementos en el campo, que en este caso son reales, y un polinomio en el espacio. Y quiero probar esta igualdad. O sea, tengo que partir de aquí y llegar a esta. O bien hacerlas por separado y ver que son iguales. Pero entonces, si yo tomo K más T, que va a multiplicar a P de X, entonces esto es igual. Por cómo definimos el producto escalar, entonces quiere decir que yo puedo hacer este producto, porque esto
por ser un elemento, por ser cada uno de estos elementos en el campo, entonces esto está en el campo. Y entonces esto es un elemento del campo y puedo hacer esta multiplicación por este elemento, ¿no? Entonces, como este es un nuevo elemento del campo, pues lo hago como definimos la operación. Esto sería K más T por AN X a la N más K más T por por AN menos 1 a la XN menos 1 más K más T por A1X a la 1 más K más T a 0. Y ahora estos son elementos en el campo, estos son elementos en el campo. Así los pedimos, que AN menos 1 y así hasta A0 fueran elementos en el campo. Entonces se vale hacer operaciones entre estos, ¿cierto? Y si se vale hacer operaciones entre esos, ¿cómo nos quedaría? Pues nos quedaría K por AN más T por AN y todo eso por X a la N más K por AN menos 1 más T por AN menos 1 que multiplica a X a la N menos 1. Y así con cada elemento hasta K por A1 más T por A1 que multiplica a X más K por A0 más T por A0. Pero entonces ahí puedo distribuir esto con cada uno de estos, ¿no? Así término a término. Entonces me quedaría K a N por X a la N más T a N X a la N más el siguiente término es K a N menos 1 X a la N menos 1 más T a N menos 1 por X a la N menos 1 más punto, 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 hasta K a 1X más T a 1X más K a 0 más T a 0. Y ahora podemos asociar todos los que tengan K, que son estos, y por otro lado, asociar todos los que tienen T's, que son estas. Y ya acabamos, ¿no? Porque entonces me queda K a N X a la N más K a N menos 1 X a la N menos 1 más K a 1X más K a 0. Eso por un lado. Y por otro lado voy a juntar todas las T's, que son T a N X N más T a N menos 1 X a la N menos 1 más punto, 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 más T a 1X más T a 0. Y lo que tendríamos que hacer es poner la K que está multiplicando a todos estos términos, a N XN más a N menos 1 XN menos 1 más punto, 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 más
A1X más A0. Y por otro lado está T, lo mismo, ANXN más AN-1, XN-1 más A1X más A0. Y eso fue K por P de X más T por P de X, que era lo que queríamos. Queríamos ver que de tomar esto, llegábamos a esto. Y si no, porque mira, tomamos esto, hicimos un montón de cuentitas y llegamos a esto. Entonces, terminamos. Bueno, tendríamos que decir, por lo tanto, es cierto que K más T, que multiplica a P de X, es igual a K por P de X más T por P de X. Y como esta fue la octava propiedad y ya habíamos demostrado todo lo anterior en nuestra cabeza, podemos decir, por lo tanto, sí es un espacio vectorial, ¿no? Espacio vectorial. ¿Sí está bien? Entonces, acuérdense que cuando estamos hablando así de propiedades y de querer demostrar que algo cumple una definición, pues hay que demostrar un chorro de propiedades y bueno, escribir muchas cosas. Y díganme otros ejemplos de espacios vectoriales que les suenen o que conozcan. Piensen en las... A ver, ejemplo. Piensen en las matrices de M por N. M renglones, N columnas. Eso que pusieron. Y quiero que... Pues estamos pensando en las matrices A1, 1, A1, 2, así, hasta A1N. Aquí irían A2, 1, A2, 2, así hasta A2N. Y seguimos hasta AM1, AM2 y así hasta ANN. Y donde queremos que cada una de estas esté en los reales. Entonces piensen en la forma usual de sumar matrices. Obviamente para que eso tenga sentido, pues las dos tienen que estar acá. O sea, las dos están en el mismo conjunto. ¿Ya se acordaron de la forma de sumar? Igual es entrada, ¿no? Respetando renglones y columnas. Piensen en la forma usual de multiplicar una matriz por un escalar. Y habría que ver si se cumplen la cerradura para la suma, la cerradura para el producto y las 8 propiedades. Entonces ahí sí tienen tiempo, lo hacen y pues van a ver que sí, que evidentemente es un espacio vectorial. También, las funciones, también, así como hemos definido producto y suma para funciones, igual va a resultar que es un espacio vectorial y así más ejemplos, ¿no? Ahora piensen en algo que no es espacio vectorial. Bueno, ya me adelanté y les dije que este no va a ser, pero a ver, consideren el conjunto
de parejas ordenadas. Bueno, se le voy a llamar A, que sea A1, A2, con A1 y A2 en los reales. Son las parejas ordenadas usuales. Y tengo la siguiente forma de definir las operaciones. Esto me va a dar A1 más B1, A2 menos B2. Y el producto que sea el usual. ¿Sí? ¿Se ve bien en mi hoja? Más o menos. ¿Qué les late? ¿Qué es espacio vectorial o no? Si defino la suma así, me va a dar siempre un nuevo elemento en el mismo conjunto. Entonces, si es cerrada, bajo la suma. Es cerrado bajo el producto. Ahora díganme si cumple todas las propiedades. No. No, ¿cuál no cumple? Porque basta que me digan que una no cumple y pues ya no fue espacio vectorial, ¿no? La propiedad conmutativa. Ajá, la conmutativa no cumple. Porque A2 menos B2, tomándolo así, si lo tomo al revés, me quedaría B2 menos A2. O sea, si tomo primero B1, B2 más A1, A2, aquí en la primera entrada no habría problema porque tendría B1 más A1. Pero en la segunda coordenada tendría B2 menos A2. Y eso, pues es diferente a esto, ¿no? Entonces no cumple la conmutatividad, pues ya no fue espacio vectorial. Pero si yo les dijera, díganme qué propiedades de espacio vectorial no cumple, entonces tendrían que revisar todas. ¿Qué otra no cumple? ¿Están pensando en la 2? ¿La distributividad o la asociatividad? ¿De cuál me hablas? ¿Cuál de las de esto? Nos vemos. Ah, ya son la 1. Bueno, nos vemos el jueves. Ahí la revisan. La vemos el jueves si quieren. Hasta luego, Yadi. Cuídense. Bye. Nos vemos el jueves. Gracias, bye. Bye. Gracias. Bye, de nada. Sí, ahorita subo mi apunte. Gracias.